muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola, 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 mis hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera, bienvenidos a este culto dominical. Hoy estaremos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que haya tenido una buena semana, una semana de bendición, una semana de protección y una semana de provisión de parte de nuestro Dios. Y como cada domingo, estamos aquí reunidos para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como el salmista David decía, yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué? Porque ahí podemos alabar, porque ahí podemos escuchar su palabra para nuestra vida, hermanos. No se olviden que seguimos con esta secuencia de temas, Primavera de Esperanza. Pero antes de eso, ¿qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies en esta hora para poder dirigir una oración de agradecimiento, pero también de consagración para lo que Dios tiene para nosotros en esta hora? ¿Qué les parece? Muy bien, ahí donde usted se encuentra, le voy a pedir que también pueda cerrar sus ojitos para no distraerse y pueda inclinar sus rostros y levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta hora para darte gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el trabajo y gracias por la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros. Estamos en esta hora, Dios, para poder celebrar tu gran nombre, bendito Padre Celestial. Señor, que tú puedas ministrar el corazón y la vida de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en esta hora. Dios, consagramos este tiempo, consagramos nuestra vida para lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y así
como estamos sobre nuestros pies, ¿qué les parece si cantamos a nuestro gran Dios Todopoderoso? Y para eso voy a invitar al Ministerio de Alabanza. Ellos nos estarán dirigiendo a través de la música para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Adelante, por favor, Ministerio de Alabanza. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres mi gran esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres mi gran esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ser en tus
Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Qué lindo. Tú eres vida. Es maravilloso saber que Dios es nuestra vida. También es nuestra esperanza. De eso venimos hablando cada domingo. Perfecta gracia que me rescataste. Siempre podemos expresar lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo nuestro Señor. Así que estos cánticos siempre deben resonar en nuestros corazones, siempre debe resonar en nuestra mente, siempre debemos alimentar nuestra fe por medio de estas alabanzas a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, qué bueno que podemos estar nuevamente en este culto en línea y podemos disfrutar de este tiempo maravilloso. Así que antes que se sienten, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Dice ahí Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Una vez más, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Ahora sí, vamos a seguir en esta serie Primavera de Esperanza. Hoy tenemos un nuevo tema. La esperanza en Dios es un patrimonio invaluable. Eso es algo que debemos nosotros reconocer. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos de una posesión. Cuando hablamos de patrimonio, no estamos hablando en este caso de un patrimonio material, sino de un patrimonio espiritual, que solamente los creyentes, los que estamos en Cristo, podemos disfrutar de este patrimonio. Este es un patrimonio espiritual que Dios nos ha dado, que pongamos nuestra confianza en Él, y ese patrimonio es algo que va a permanecer y a llevarnos a nosotros siempre adelante y a lograr, a conquistar esas cosas espirituales que cada día necesitamos en nuestra vida. Muy bien, la semana pasada habíamos hablado que Dios ha ordenado a su pueblo que pongan su confianza en Él. ¿Se acuerdan? Que pongan su confianza, que pongan su esperanza en Él. Dios había dado una orden. ¿Y por qué? Porque justamente es eso que vamos a hablar hoy, porque eso es un patrimonio. La esperanza es un patrimonio que todos nosotros debemos valorar. Ahora, ¿qué se puede alcanzar con este patrimonio? ¿Qué nosotros podemos lograr con este patrimonio? Bueno, como es un patrimonio de mucho valor y de alto valor, obviamente con esto podemos alcanzar un sinfín de cosas, podemos alcanzar muchísimas cosas. En el Nuevo Testamento nosotros podemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de las personas que han logrado tomar este patrimonio espiritual y llevarlo a su vida diaria. Cuando ese patrimonio espiritual se lleva en la vida diaria y se tiene en uso de la vida diaria, vamos a encontrar los beneficios, los frutos que trae este patrimonio. Por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el versículo 25 hasta el versículo 29, nosotros vamos a encontrar allí
algo muy importante, cómo es que cuando se usa correctamente el patrimonio espiritual funciona en las personas que lo usan. Dice allí, vamos a leer: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, ¿qué se puede alcanzar con ese patrimonio espiritual? Bueno, aquí lo primero que vemos es que cuando la esperanza está en Dios, se recupera lo que hemos perdido en la vida. Uno puede recuperar algunas cosas que vamos a ir viendo que uno ha perdido en la vida. Esta mujer, ¿qué había perdido en la vida? Esta mujer había perdido su salud. Esta mujer había perdido su tranquilidad. Esta mujer había perdido su paz. Pero vamos a concentrarnos en su salud de esta mujer. Cuando nosotros miramos este pasaje, encontramos a una mujer con un problema severo, difícil de saber cuál fue la causa de esta enfermedad que lo tenía postrado por muchos años. Dice que estaba enferma con 12 años. ¡Wow! Esto es impresionante. Los médicos de la época habían hecho diferentes diagnósticos, habían llegado a diferentes conclusiones, pero ninguno había podido llegar en realidad con el problema real que esta mujer tenía. Así que cada año, cada tiempo, la mujer se ponía peor, así que agarraba y se iba a otro especialista. Y luego empezaba otra vez el tratamiento y se daba cuenta que no mejoraba, entonces cambiaba de especialista. Y así cada vez, hasta que dice que ella llegó a tener un mal muy severo, de modo que los médicos no sabían exactamente qué es lo que esta mujer tenía. Bueno, con el avance de la medicina actual, se ha detectado que las damas sufren ciertos trastornos hormonales. Las alteraciones o desequilibrios hormonales son muy comunes en la mujer. Algo así debe haber pasado a esta mujer. Desde problemas endocrinos hasta un cambio repentino y brusco en el estilo de vida pueden crear este tipo de males, este tipo de descensos, de flujos sanguíneos. Y bueno, y hay una serie de cosas que puede pasar las personas. Ahora, con referencia a esta mujer, no sabemos qué fue lo que causaba esta hemorragia constante, de manera que su problema se hizo agudo. Era preocupante al punto que cambió de médicos en varias oportunidades y se iba empobreciendo cada vez más y más y más. Al parecer esta era una mujer con ciertos recursos que podía tener la facilidad de ir a un médico y tenía ir a otro médico. Entonces, al parecer ella sí tenía ciertos recursos. Ahora, pero al final ella se dio cuenta que no había logrado nada con todo lo que había podido desprenderse buscando una restauración en su salud. Lamentablemente no sucedió. Ahora, si bien es cierto que el dinero se acabó pagando a sus médicos y comprando sus medicamentos, lo que no se había acabado en esta mujer, lo que no había gastado esta mujer, era su fe y su confianza. Gloria al Señor, esta mujer no solamente tenía un patrimonio económico, la cual ella podía ir y buscar salud, sino que también tenía un patrimonio espiritual. Gloria a Dios, que esta mujer había aprendido a tener fe, a tener confianza. Esta mujer tenía esperanza que algún momento iba a salir de ese problema.
Ella no tenía idea cómo iba a salir, de qué manera iba a salir del problema, pero lo que ella sí sabía es que no iba a estar toda la vida. Es verdad, ya habían pasado algunos años y siempre tenía ese deseo, esa esperanza de salir del problema, pero no salía. Pero cuando se tiene la esperanza como patrimonio de la vida, en la vida diaria uno no decae, uno sigue adelante, uno sigue creyendo, uno sigue confiando, porque es un patrimonio que es mío, que Dios me ha dado, y por lo tanto yo lo debo usar cada día. Así que un día esta mujer oyó acerca de Jesús, posiblemente sus amigas o sus parientes o alguna persona llegó a su casa a comentarle acerca de Jesús. Oyó acerca del Señor y cómo es que el Señor, donde iba, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, la gente era restaurada. Así que ella, sus ojos se abrieron, y como era una mujer de fe y como era una mujer de esperanza, dijo: aquí está mi solución, aquí está mi salida. Esta es la persona a quien debo yo haber acudido. Esta es la persona en quien yo debí haber puesto mi esperanza. De modo que cuando ella entendió que Jesús era el Hijo de Dios, y cuando ella entendió que Jesús era el Mesías, salió en busca de Jesús, salió en busca de Él. Entonces, ¿por qué? Porque ella iba resuelta, ella iba dispuesta a hablar con Jesús, y ella estaba segura que el Señor la iba a escuchar, y el Señor la iba a oír, y el Señor lo iba a sanar. Así que ella salió en busca del Señor. Muy bien. Ahora, sin embargo, ella era consciente que ya no tenía los recursos económicos, porque dice el pasaje que tomó todo lo que tenía, lo había gastado ya en los medicamentos y en los médicos. Todo lo que tenía lo había gastado. Pero estamos viendo aquí, había un recurso que ella todavía poseía, que era el recurso de la fe. Cuando se tiene ese recurso, uno puede lograr mucho, mucho más de lo que usted se puede imaginar con ese recurso. Ella tenía esperanza y tenía fe en que podía lograr lo que ella deseaba lograr. Así que entonces salió a buscar al Señor, y mientras ella salió a buscar al Señor, pues vio una multitud que venía, y luego se enteró que ahí venía Jesús, pero vio una multitud. Ahora, ¿cómo poder entrar allí en medio de esa multitud de personas? Recuerden que el Señor estaba yendo a la casa de Jairo. ¿Se acuerdan? Que el Señor había atendido a Jairo, el principal de la sinagoga, y Jesús le dijo: no te preocupes, vamos a tu casa. Y entonces toda la multitud que estaban con ellos, todos se fueron allí a orar por la hija de Jairo. Así que toda la multitud fueron tras de Jesús. Así que estaban yendo, y cuando la mujer se encontró con el Señor, dijo: wow, mucha gente hay aquí, ¿cómo puedo hablar con Él? Es impresionante, es difícil. Sin embargo, pero es una mujer de esperanza. ¿Sabe? Cuando se es de esperanza, cuando se tiene fe, sí, pues pueden haber cosas difíciles, pueden haber cosas que parecen imposibles, pueden haber cosas que parecen que uno no puede llegar hacia Jesucristo. Pero aunque parezcan difíciles, aunque parezca imposible, cuando se tiene fe, cuando se tiene confianza que lo vamos a lograr, hermano, usted lo va a lograr, usted lo va a alcanzar. Así que esta mujer dijo: bueno, voy a hacer, algo tengo que hacer. Y seguía yendo y seguía avanzando hacia el encuentro del Señor, a esa multitud que estaba en camino a la casa de Jairo. Así que entonces, de pronto, dijo dentro de sí: ya sé lo que voy a hacer. No necesito hablar con el maestro, no necesito pedirle que me escuche, porque es posible que está yendo con un principal, están con autoridades allí. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tratar de llegar, me voy a meter allí como del lugar hasta tocar su manto. Y cuando logre tocar su manto, seguramente que algo va a suceder en mí. Sé que voy a sanar. Sé que ese mal se acabará para siempre.
Mire la actitud. Mire cuando una persona tiene esperanza. Cuando una persona no está diciendo, bueno, ojalá que el Señor me escuche, ojalá que el Señor me oiga, ojalá que el Señor tenga misericordia de mí, ojalá que se acuerde que soy una pobre mujer, 12 años en esta situación. No. Esta mujer no fue así. Esta mujer no fue con esa actitud negativa, pesimista, fatalista, lastimera. No, así no fue. Esta mujer fue con una actitud de fe. Dijo, yo voy a meterme entre la multitud, voy a buscar a meterme, y lo único que voy a lograr, lo único que quiero es que mi mano, aunque sea mi dedito, toque allí. Eso va a ser suficiente. Para mí va a ser suficiente eso. Y así fue. La mujer llegó a donde estaba la multitud y comenzó a meterse, y empujaba aquí, y empujaba acá, y empujaba acá. Y sabe una cosa, querido, a veces en la vida, una de las cosas que tenemos que ser, hay que ser atrevidos para poder lograr las cosas de Dios, para poder alcanzar las cosas de Dios. A veces hay obstáculos, hermano querido, hay obstáculos, hay cosas que te impiden poder llegar hasta el Señor, pero tú tienes que empujar, pero tú tienes que con fuerza, con fe, con convicción, tienes que ir hacia adelante, aunque haya gente que te diga que no se puede, aunque haya gente que te diga que es imposible llegar allá. Ve en el nombre del Señor, tienes que ir. Y esta mujer había decidido ir y comenzó a meterse hasta que logró, dice el pasaje, logró meterse allí y tocó su manto. Y cuando logró tocar su manto del Señor, dice, enseguida, en el instante, su fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel momento. Pero Jesucristo, cuando esta mujer le tocó, no sintió el toque, porque mucha gente que le estaba apretujando al Señor, mucha gente lo estaban allí empujando al Señor, porque mucha gente había, sino que él sintió que algo sobrenatural salió de él, algo, y el Señor se detuvo, dijo, ¡alto! Y todos quedaron allí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Alguien tocó mis vestidos. Y no hablaba de su túnica, hablaba de su manto que él tenía, era parte de su vestido. Alguien me tocó, porque poder salió de mí. ¡Wow! Se da cuenta cuando una persona va con fe, entonces poder sale del Señor. ¿Para qué? Para lograr lo que has perdido. Esta mujer había perdido su salud por muchos años. Y ella logró. Cuando se acude con fe, entonces poder va a salir del Señor. ¡Wow! ¿Se entiende eso, mi hermano querido? ¿Se comprende eso? ¿Se da cuenta el valor? ¿Se da cuenta lo grandioso que es la esperanza? ¿Se da cuenta ese patrimonio importante? ¿Estás haciendo uso de ese patrimonio que Dios te ha dado? La esperanza. ¿Estás viviendo con esperanza? ¿Estás actuando con esperanza? ¿Estás tomando decisiones con esperanza? ¿O estás diciendo, ojalá el Señor se acuerde de mí? Ojalá el Señor tenga compasión de mí. Ojalá. ¿Sabe que ese ojalá es duda? ¿Sabe que ese ojalá es no creer? Y Dios no te va a bendecir tu incredulidad. Dios honra la fe de la gente. Lo segundo que vemos aquí en otro pasaje que nos va a ilustrar en esta hora, lo que nos va a ilustrar cuando la esperanza está en Dios, primero se recupera lo perdido. ¿Qué había perdido esta mujer? Había perdido su salud. Pero hay otra cosa más que vemos en otro pasaje que, si bien es cierto, algunos recuperan su salud, pero otros recuperan otra cosa. Lo importante es que tengas ese patrimonio en tu vida. ¿Qué has perdido? ¿Qué es lo que has perdido? Mira lo que vemos aquí. Lo segundo es que se recupera la dignidad. Diga conmigo, dignidad. Una vez más, dignidad. ¿Qué se recupera?
la dignidad. Cuando tienes ese patrimonio de la esperanza trabajando en tu vida, funcionando en tu vida, vas a recuperar tu dignidad. ¿Sabes por qué? Porque el pecado en que hemos vivido nos ha destruido nuestra dignidad. Ahorita lo voy a explicar. Y entonces, cuando somos destruidos en nuestra dignidad, entonces el pecado nos aplasta y nos vuelve indignos. Pero el Señor hace que recuperemos esa dignidad cuando tú tienes ese patrimonio, cuando haces uso de ese patrimonio de la esperanza. Mira aquí. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 2 en adelante. Ahí encontramos otro tremendo pasaje acerca de hombres que de repente no muy reconocidos en la sociedad, de repente personas de no tanto valor y no son tan relevantes en su tiempo, pero que han dejado historia para las generaciones de todos los tiempos, que han mostrado verdaderamente su fe, su confianza, su esperanza en Dios. Dice allí, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que se llama en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En estos que esperaban, dice, el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le contestó el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre, al instante, mire, al instante, otra vez, al instante, cuando la mujer le tocó al Señor, al instante su flujo secó. Ahora, cuando Jesús le dice a este hombre, levántate, y él obedece la palabra, dice, al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gloria al Señor. Ahora, este hombre, ¿qué va a recuperar? Su dignidad. Miremos aquí, Betesda era un lugar de esperanza para los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque en realidad, en aquel tiempo, no todas las personas tenían la oportunidad de ir a un médico. No siempre los gobiernos han tenido una línea, digamos, social de salud para los enfermos. Y mucho menos en los tiempos, en aquellos tiempos, cuando las naciones eran conquistadas y entonces prácticamente eran siervos, y era difícil en realidad. Pero bueno, así que entonces Betesda se había convertido en un lugar de esperanza para los pobres. Dios desde el pasado siempre se ha preocupado por los pobres, por los desposeídos, por los despreciados de la sociedad. A través del profeta Isaías, el Señor va a decir algo importante hacia la gente que tiene necesidad de Dios, que tiene sed de Dios, que tiene sed de justicia. Va a decir allí en el libro de Isaías 55:1, el Señor a través de esta palabra profética dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Dios. Mire, hermanos, en este lugar de Betesda estaba atestado de gente enferma. La gente
pobre allí, la gente que no podía ir a un médico. Bueno, aquí no estaba la mujer con el flujo de sangre porque ella tenía sus recursos y ella andaba de médico en médico. Pero aquí había otra persona y muchas personas que lamentablemente no tenían esa oportunidad de tener los recursos, pero el Señor había establecido algo, que se estableciera en la ciudad de Israel un estanque. Y Dios había determinado que de tiempo en tiempo, no sabemos cada qué tiempo, pero que de tiempo en tiempo Él iba a enviar un ángel ¿para qué? Para que cuando llegara el ángel moviera el agua y la persona que entraba iba a quedar sano. Tenía que creer, obviamente. Y entonces, ¿y quiénes estaban en el estanque? La gente que tenía fe y tenía esperanza que iban a ser sanados con el movimiento del agua que venía el ángel cuando los movía. Entonces, qué importante es saber esto. Y ahí, en ese conjunto de personas, habían 3 grupos importantes: los ciegos, los cojos y los paralíticos. Los ciegos, los cojos y los paralíticos. 3 tipos de personas que estaban allí. 3 tipos de enfermos, entre otros enfermos, pero estos de alguna manera eran enfermos que eran más vistos. ¿Por qué? Porque obviamente un ciego era alguien que estaba ciego, pues no podía ver, lo llevaban sus familiares y los dejaban allí. Yo no sé cómo hacían ellos para tratar de correr hacia el estanque, ¿verdad? No sé si lo habrán entrenado. Mira, vas a correr de esta manera, toma este bastón, así vas a ir corriendo, y cuando tocas aquí te tiras, porque ahí está el estanque lleno de agua. Yo no sé cómo hacía eso, pero la cosa es que aquí vemos que este lugar estaba lleno de personas. Ahora, entonces empieza hablando que estaban los ciegos, los cojos y estaban allí los paralíticos. La ceguera en el ser humano ha sido siempre un problema, ha sido un problema de todos los tiempos, ¿sabe? Ha sido un problema que podemos decir que no ha sido... no es una enfermedad de este tiempo, sino de todos los tiempos. Siempre han habido ciegos por diferentes causas y diferentes razones. La medicina actual nos dice que, por ejemplo, que una de las razones por qué viene la ceguera es por las cataratas, o por la glaucoma, o la degeneración macular relacionada con la edad. Es decir, cuando uno llega a cierta edad, entonces se va a envejecer esa área macular y entonces va a ir perdiendo la capacidad de ver. Y entonces ese es un problema. Y cuando nosotros miramos esto, dicen los médicos actuales que las 3/4 partes de los problemas que tienen las personas en la vista se pueden solucionar. Pero hay una 1/4 parte que es irreversible, que no se puede hacer nada, que si la persona no se ha hecho el tratamiento a tiempo, si las personas no han detectado el mal a tiempo, lamentablemente terminarán perdiendo la vista. Y cuando miramos nosotros la historia, podemos darnos cuenta que en este grupo estaban algunos patriarcas, ¿no? Ahí, por ejemplo, el patriarca Isaac perdió la vista cuando él fue a bendecir a sus hijos, ¿se acuerdan? A Esaú y a Jacob. Él ya no veía, solamente escuchaba, pero ya no veía. Y después de esa bendición, todavía vivió 21 años más. Entonces, yo no sé cómo se puede vivir así, sin ver nada, absolutamente. ¿Verdad? Eso debe ser muy difícil. Pero bueno, en ese grupo está el patriarca Isaac y también está Jacob después, y después también tenemos al sacerdote Elí, y luego tenemos al profeta Ahías, y luego, bueno, y hay otros personajes más que podemos ir mencionando, de hombres que fueron perdiendo la visión conforme los años fueron pasando. No sé si esto era el caso exactamente, o nacieron ya mal con la retina, nacieron mal, ya tuvieron un mal congénito, porque hay males congénitos, y obviamente las personas, en la Biblia nos dice que hubieron ciegos que Jesús sanó, que habían nacido ciegos, habían nacido ciegos, y el Señor los sanó. Ahora, pero en este estanque
Estaban todos los ciegos que tenían esperanza, que creían que podían ser sanados, cuando el ángel movía el agua del estanque. Sin embargo, no todos los ciegos de la ciudad estaban en este lugar, porque no todos los ciegos tenían la esperanza. Y por eso que los que tenían esperanza estaban allí. Lo mismo pasaba con los cojos. No todos los cojos estaban ahí. Había algunos cojos allí. Estaban los cojos que tenían esperanza. Lo mismo pasaba con los paralíticos. Los paralíticos, que también uno cuando ve la historia, las razones por qué viene la parálisis en una persona, pueden tener muchas razones, ¿no? La medicina actual nos dice que varias razones, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que actualmente hay 5.6 millones de personas que sufren de algún tipo de parálisis. Y esto representa el 1.9 de la población mundial. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que una persona quede paralítica? Bueno, una causa puede ser un accidente cerebrovascular. Eso representa un 29%. Hay un 29% de personas que sufren este tipo de accidentes y por eso quedan paralíticos. Otros sufren otro tipo de problemas como el trauma de médula espinal. Ahí hay un 23%, y es bastante alto, ¿no? Un 23%. Luego está la esclerosis múltiple, un 17%. Luego está la parálisis cerebral infantil. Mire, es un 7%, también es bastante alto porque son niños ellos. Después está el síndrome de polimielitis. Y este es un 5%. Y otros, un 19% de otros tipos de razones y motivos por qué las personas tienen parálisis. Ahora, en este estanque estaba este hombre paralítico, no sabemos cuál de estas causas, por qué motivos había llegado a tener esta parálisis. Así que es posible que muchos de estos paralíticos tenían lesiones producidos por estos males que hoy la ciencia nos da a conocer. Sin embargo, como en los casos anteriores, en este estanque no estaban todos los paralíticos. Estaban solamente los que tenían fe y esperanza de poder ser sanados. Obviamente, porque ellos sabían que era irreversible su mal. Y la única manera y el único lugar donde ellos podían sanar cualquiera sea el mal, cualquiera sea, era en el estanque de Betesda. Y para ellos el estanque de Betesda era un lugar de esperanza. Muy bien, así que en este estanque había un hombre con una terrible parálisis que cuando se veían que el agua comenzaba a agitarse, ya sabían que estaba el ángel allí, todos comenzaban desde su lugar donde se encontraban, comenzaban a correr los ciegos ahí, y los cojos y otro tipo de enfermos iban hacia allá, menos los leprosos, porque los leprosos no podían estar ahí con los sanos, libres de lepra. Entonces, pero este hombre, a diferencia de otros hombres, era un hombre de fe, este paralítico que estaba aquí, y era un hombre de esperanza. De tiempo en tiempo, el ángel llegaba a este lugar y removía el agua. Y el primero que entraba, después que el agua había sido removida, sanaba inmediatamente cualquiera haya sido su enfermedad. Ahora, usted puede imaginar el alboroto que ocurría en el momento cuando veían que el agua se movía. Entonces se imagina cuando se daban cuenta y todos allí de alguna manera salir y estaba atestado de personas, unos se iban contra el otro, se caían, se levantaban y ahí iban buscando llegar al lugar. Bueno, así que todos llegaban, pero allí estaba este paralítico arrastrándose con mucho esfuerzo, procurando ser el primero. Pero cuando llegaba, otro ya se había metido y estaba saliendo victorioso y feliz de haber alcanzado su sanidad.
Obviamente había alegría en la gente porque un hombre había sido sanado, una persona había sido restaurada su salud, pero los demás seguían enfermos esperando su oportunidad. Pero este hombre, mire, este hombre decía dentro de sí, el próximo seré yo. Hoy no se pudo, no importa, el próximo seré yo. Y con esta esperanza vivía todo el tiempo. La próxima vez me tocará a mí. Día a día, mes tras mes, año tras año, él no perdía su esperanza. La próxima vez será mi lugar, será mi oportunidad. Así que repetía lo mismo sin desmayar. Él sabía que el día de su incapacidad llegaría. Él no estaba contento, él no se conformaba con ser un paralítico. Sí, yo no me voy a conformar. Yo creo que si Dios ha querido que en este estanque el ángel venga y mueve el agua y seamos sanos, va a llegar mi lugar, va a llegar mi momento. No quiero vivir con este estigma de la parálisis por toda la vida. No quiero estar así. Qué bueno es saber cuando uno quiere cambiar su vida, cuando uno dice, no voy a estar así toda la vida enclaustrado en esto, toda la vida atado a esta desgracia, a esta miseria, toda la vida no voy a estar así, no deseo, no quiero de esta manera. Y eso es importante, hermano querido, la actitud. Así que entonces este hombre, vez tras vez, mes tras mes, año tras año, y así pasaron 38 largos años. ¿Se iba? No, siempre estaba ahí. Ahora yo no sé si la familia venía con el almuerzo, con el desayuno, con la cena. Yo no sé cómo hacían. Pero lo que sí sé que este hombre no se iba de allí. Yo me imagino a la esposa o a los hijos o a los nietos, pero abuelito o papá, mira, no, ya no puede, mira el estado que estás, mira, te arrastras para ir allá todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Dios habrá querido así. No, hijo, no me vas a convencer. Yo no quiero vivir arrastrado en mi vida, no lo haré. Yo no quiero ser esclavo de la miseria y del lamento de la gente. No va a ser así. Dios me va a sanar, el Señor me va a restaurar. No quiero vivir en esta indignidad. No, Dios va a cambiar mi vida y voy a salir de esta indignidad. Y Dios va a restaurar mi dignidad. Yo soy un ser humano, tengo la imagen y semejanza de Dios. Soy descendiente de Abraham, soy hijo de Abraham. No me conformo con esto. Y esa es la actitud. Una persona que tiene ese patrimonio de esperanza no se conforma. Así que un día, mire, qué tremendo día. Un día Jesús llegó a ese lugar a visitar a los enfermos. Y entre la multitud de enfermos era el más viejo, no de edad, era el más antiguo que esperaba ser sanado por el movimiento del agua. Cuando Jesús llegó allí y vio que era el más antiguo, le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, escuche la respuesta de este enfermo. Le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, este hombre le dice, eso es lo que he venido haciendo. Yo estoy buscando ser sano una y otra vez. Yo quiero ser sano, yo deseo sano, por eso no me he ido de este lugar, por eso yo he permanecido en este lugar, porque tengo esperanza, tengo fe que un día lo voy a lograr, no importa el tiempo que tenga que pasar. Y aquí hay un mensaje interesante: cuando usted tiene esperanza, no importa el tiempo. Cuando usted tiene esperanza, no importa cuántos años tenga que pasar, usted cree, y si usted cree y usted espera, sucederá.
sucederá. Han pasado 38 años y este hombre sigue creyendo, sigue allí firme en su fe. Jesús ve eso y le dice, wow, le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y mira lo que pasa, dice, versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¡Wow! Su dignidad volvió. Ya no era el paralítico, ahora era un hombre sano, ahora era un hombre normal, ahora era un hombre que podía relacionarse con todos. Ya, perdón, ya no hay ese estigma perverso, malo, ya no hay. Ahora es un hombre restaurado completamente. Cuando está la fe, cuando está ahí la esperanza, ese patrimonio que Dios quiere que sus hijos tengan y hacen uso de ese patrimonio, hermano querido, el Señor llegará en su momento, el Señor estará allí en su momento. ¿Y sabe lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vas a salir, vas a ser libre de aquello que te aqueja, de aquello que te aqueja. ¿Qué necesitas recuperar? ¿Qué necesitas recuperar? Esa mujer necesitó recuperar su salud. Este hombre necesitó recuperar su dignidad. ¿Tú qué necesitas recuperar? No importa el tiempo, sigue creyendo, sigue esperando en el Señor. Hay esperanza en Dios. Bienaventurado aquel que pone su esperanza en el Señor, porque las promesas de Dios son reales, las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cree usted eso? Hermano querido, esto es maravilloso. Entonces, cuando la esperanza del cristiano, cuando la esperanza está en Dios, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando hay esa esperanza está en Dios, es un patrimonio espiritual invalorable que tiene un valor incalculable, tiene un gran valor. Entonces, y aquí vemos nosotros lo que se puede lograr con ese patrimonio. ¿Qué más? En segundo lugar, cuando la esperanza está en Dios, se supera los tiempos difíciles. Gloria a Dios. Se supera los tiempos difíciles. Ahora, ¿y cómo se supera los tiempos difíciles? Primero, orando. Voy a ir, ya estoy en reversa. Vamos a ir mencionando solamente las cosas. Ya no puedo profundizarme en ellas. Primero, orando. Hermano, la persona que ora depende de Dios. Los que no oran no dependen de Dios, dependen de sí mismo o de cualquier otra persona o cosa, pero no dependen de Dios. Solo la persona que ora depende de Dios. Y si uno va a superar los tiempos difíciles, va a superar las dificultades, va a superar las pruebas, lo que tiene que hacer es orar. ¿De qué manera? ¿De qué otra manera uno supera las situaciones? Es creyendo que Dios, cuando estoy en tiempos difíciles, cuando estoy pasando pruebas difíciles, es creer que Dios está trabajando mi fe para producir paciencia. Para producir paciencia. ¿Eso qué significa? Que yo debo enfrentar esta situación con este entendimiento. Se debe recibir las pruebas y gozarse, porque la fe será sometida a prueba para producir la paciencia. La paciencia es aprender, escuche, a soportar con fortaleza las dificultades y el sufrimiento. Es una buena oportunidad para desarrollar la constancia, la perseverancia, la firmeza, porque cuando estas se hayan desarrollado en cada uno, usted alcanzará la madurez, será un hombre completo, será una cristiana completa y no le va a faltar nada porque ha logrado la paciencia. Entonces, la paciencia es aprender a soportar con fortaleza las dificultades y el sufrimiento. Hermano querido, por eso es importante que nosotros aprendamos
a superar las dificultades. Cuando se tiene el patrimonio de la esperanza, uno se sobrepone, supera las dificultades que hay en la vida. ¿Qué más? Vamos a ir terminando. Se supera creyendo que Dios fortalece el día de la angustia. Dios en el día de la angustia nos va a fortalecer. Se supera manteniendo sin titubear la confesión de la esperanza. Nosotros tenemos que siempre hablar, proclamar nuestra fe, que nosotros tenemos un Señor, que tenemos un Dios, que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor. Ante la prueba no nos debemos de caer, sino que debemos saber que este Redentor, este Señor, tiene un propósito con mi vida, y por lo tanto yo le agradezco por lo que me está pasando, porque Dios está perfeccionando mi vida. Gloria a Dios. Y es una de las cosas que debemos entender. Otra manera de superar las dificultades es creyendo que al final de la prueba Dios te dará el doble de lo que uno pierde. Yo quiero llevarle, y con eso voy a terminar, este pasaje. Dice en el libro de Zacarías 9:12, Zacarías 9:12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Cuando el profeta Zacarías escribió estas palabras, muchos israelitas estaban en el exilio, como cautivos en una cisterna, pero se les pide que actúen como pueblo que cree en la venida del reino de Dios. Deben considerarse ciudadanos de Jerusalén y por tanto, obviamente por la fe, de la futura Sión. La promesa de Dios para ellos que tienen esperanza es que deben sacudirse de su desesperación, ponerse en camino para volver a casa, volver otra vez a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Y Dios está diciendo eso. ¿Sabe, hermanos queridos? Cuando Cristo, hablando ya de nuestro Señor, Cristo, y tratando de interpretar este pasaje de Zacarías, Cristo nos ha sacado de todo tipo de servidumbre en que hemos estado esclavos por el pecado, y nos ha convertido en ciudadanos del reino de Dios. Y es en Cristo que Dios dará más de lo que el pecado nos robó. ¿Qué te ha robado el pecado? Cuando estabas sin Cristo, el pecado te ha ido robando. ¿Sabe qué roba el pecado? Mire, el pecado roba la paz, roba la tranquilidad, roba la esperanza, roba la fe, roba el amor a Dios, roba su palabra. En fin, uno tiene una lista. Haga usted su lista y vea qué es lo que el diablo le robó, qué es lo que el pecado le robó. Y dice aquí el Señor, Él te va a devolver el doble de lo que el diablo te robó. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Cuando tienes esperanza, cuando hay esperanza, es posible. Gloria al Señor. Hermanos, yo no sé cómo está tu esperanza. Yo no sé si usted tiene esperanza. Yo no sé si usted camina en esperanza. Pero aquí el Señor dice que Él conoce a los suyos. Él sabe quiénes tienen esperanza. Ellos saben quiénes tienen fe. Dios sabe. Y a ellos el Señor los atiende. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible alcanzar algo de Dios. Así que en esta hora yo le voy a pedir, ahí donde se encuentra, que se ponga de pie, por favor, un momentito. Perdona que le pida eso. Póngase de pie, por favor. Recuerde que este es un culto en línea. Póngase de pie allí. Y allí cierre sus ojitos. Y quiero que usted un momento piense. ¿Tiene usted esperanza? ¿Es usted un cristiano con esperanza? ¿Es usted un hombre de esperanza? ¿Es una mujer de esperanza? ¿Cree usted que lo que el diablo le ha robado, Dios le va a devolver el doble? ¿Cree usted que lo que el pecado ha destruido, Dios lo va a recuperar
y tendrá el doble. ¿Cree usted eso? Mire, el diablo le ha robado su relación personal con Dios. El diablo le ha robado su intimidad con Dios. El diablo le ha robado su comunión con Dios. Dios en esta mañana, a través de Cristo, quiere que usted se reconcilie con Dios. Permíteme hacer una oración primeramente por aquellas personas que han entendido en verdad que cuando hay esperanza en Dios, ese patrimonio pueden usarlo para bien. Dígale al Señor en esta mañana, ahí levante sus manitos, dígale, repite esta oración conmigo. Usted que todavía no tiene a Jesús en su corazón, usted que todavía no tiene al Señor en su vida, dígale, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que me des esperanza. Trae esperanza a mi vida. Quiero aprender a confiar en Dios. Quiero aprender a confiar en Jesucristo. El diablo, el pecado, me ha robado mi comunión contigo. Me ha arrebatado mi comunión. Dígale, Señor, perdóname. Yo quiero restaurar mi comunión. Por favor, perdóname. Yo me arrepiento de todo pecado y yo vengo a ti para que me reconcilies, Jesucristo, con el Padre. Aquí está mi vida, te pertenece. Tú moriste por mí, tú compraste mi vida y yo la pongo en tus manos ahora. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ahí toda la iglesia, quiero que haga esta oración conmigo. Dígale, Señor, yo te doy gracias por tu palabra de esta mañana. Necesito usar este patrimonio espiritual en mi vida. Es verdad que a veces me desespero ante la prueba, a veces me aflijo, a veces pierdo la paciencia. Perdóname, Señor, porque no te estoy honrando, no te estoy glorificando. No me debo desesperar jamás. En ti debo confiar. Perdóname, Señor, por mi descuido, por mi negligencia. El diablo me ha robado, Señor, muchas cosas. Dios, yo sé que tú me vas a devolver aquellas cosas que el diablo me ha robado. Perdóname. Yo decido caminar en obediencia y decido usar este patrimonio espiritual de la esperanza en Dios. Gracias, Señor. Voy a caminar contigo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que entregó su vida a Jesús, mi amigo, y ahora ya mi hermano en Cristo, allí la persona con quien usted escuchó este mensaje, dígale, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es otra cosa que debo hacer para seguir caminando en Dios? Y ellos le van a ayudar, ellos le van a dar la mano. Mis amados, que Dios me lo bendiga en gran manera. Estamos felices porque tenemos un patrimonio que pertenece a la iglesia, al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra en este día, hermanos. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Cuál era el tema? ¿Se acuerdan cuál era el tema? Solamente para hacerles acordar. Yo tengo mi papelito acá apuntado sobre lo que el pastor Martel ha hablado en este día. Y es la esperanza en Dios es un patrimonio invaluable. ¿Y qué hablaba? Que cuando la esperanza está en Dios, se puede recuperar lo que se ha perdido en la vida. Y el segundo punto es que cuando la esperanza está en Dios, se superan los tiempos difíciles. Eso hemos aprendido en este día. Qué hermosa la palabra. Gracias a Dios y gracias a nuestro pastor César Martel. Y así para poder concluir este servicio,
tan hermoso y tan bonito que ha sido, vamos a ofrendar. ¿Qué les parece? Vamos a ofrendar. Mi familia tiene su ofrendero aquí y aquí está lo que vamos a echar en el ofrendero. Pero déjeme decirle lo que dice Proverbios 10:22. Dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esta es una de las formas que nosotros podamos ofrendar. Hay otras formas también a través de las cuentas que van a salir en la pantalla de la iglesia para todos aquellos que lo quieren depositar ahí o lo quieren llevar personalmente a el local de nuestra congregación. Pero nosotros como familia lo tenemos aquí, lo guardamos y de ahí lo llevamos a la congregación. Y voy a echarlo aquí, ya está consagrado, lo echamos aquí, lo cerramos y levantamos una oración de agradecimiento a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, darte lo que tú nos has bendecido durante esta semana, que son las ofrendas, que son los diezmos y que son para la obra de las misiones. Dios, te pido por cada familia, por cada hermano y hermana, Señor, que voluntariamente están ofrendando y están dando para la obra de las misiones también, Dios amado. Que bendiga sus hogares, que bendiga sus vidas, sus negocios, sus empresas, a los que tienen empresas, bendito Dios, que los sigas bendiciendo su trabajo, a aquellos que están en una empresa trabajando, en el nombre de Jesucristo. Que siempre haya pan diario en la mesa de cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Yo voy a dejar esto por aquícito y hasta aquí hemos llegado, hermanos. Pero no nos olvidemos, manos a la obra hasta terminar toda la obra. ¿Y cuál es nuestro lema? ¿Se acuerda o no se acuerda? Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Este lema siempre tenemos que recordarnos porque es un trabajo que siempre nosotros como creyentes tenemos que hacer. Y quiero invitarles también que después de esta reunión, no se olviden, comienza la iglesia infantil, IYIN. Y después de IYIN, comienza Semillitas de Amor, con los más pequeñitos. Así que conéctense, sigan conectados. Y los invitamos también para que sigan conectados en todas las programaciones que tenemos durante esta semana. En los devocionales, en el ME, en el SA. Todos son bienvenidos. Aquellos amigos que nos han estado viendo y escuchando, que Dios los bendiga también a cada uno de ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.